Luchito Moreira, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un agrado saludarte. No, para mí es un agrado, Raúl, estar aquí invitado a tu programa y exponer algunas cosas que a mí me apasionan. Claro, conversaba con Luis Moreira, que pues, ¿cuántos años profesor del Politécnico, la parte electrónica y otra? Sí, más o menos 18 años. 18. Yo venía de Talca, del Liceo de Hombres de Talca, Ajá. que hoy día es Abate Molina. El Abate Molina, y te viniste al Liceo Politécnico en su momento. No, perdón, al Liceo de Niñas primero. Primero al Liceo de Niñas. Y del Liceo de Niñas al Politécnico. Ya. Que ahora se llama Instituto Comercial el Liceo. Claro, el de Niñas. Claro, bueno, han ido cambiando las cosas. Mi distinguido Luis Moreira, tú vives en San Antonio. Justamente en San Antonio. Y yo sé que en tus momentos de infancia, no sé, cómo vivías en el sector de San Antonio, el aeródromo, entonces tiene muchas historias, me imagino, de ahí, de los aviones que había aquí en Linares. Mira, te cuento, Raúl, yo llegué más o menos el año 58 a San Antonio. Uy, hace harto rato, ¿ya? Entonces mi papá era jefe de retén ahí y él me mandó una carta. Ah, del retén de San Antonio, ese que estaba en la punta de diamante casi. Exactamente, ahí. ahí estaba. Él me mandó Oye, una esas carta. cosas te traen de recuerdo, mira lo que visqueamos ahí. Él me mandó una carta entonces Ya. diciéndome que había un aeródromo y que yo convenciera a mi mamá para que fuéramos a vivir allá con él. Ya. Entonces yo llegué en esa fecha ahí y por supuesto me integré a ver qué es lo que había ahí de aviones. Siempre me han apasionado los aviones. Ya, Entonces se produjo una amistad así bien cercana con la gente de la Fuerza Aérea que estaba en ese tiempo ahí. ya. Había una torre de control y ellos emitían estados meteorológicos, además de controlar el aeródromo. Oye, fíjate que este aeródromo tenía, yo no sé cuántos aviones tenía, me acuerdo de uno amarillo, el Aeronca, ¿te acuerdas de ese? ¿No? Sí, es el Club Aéreo. El Club Aéreo. El Club Aéreo. El Club Aéreo Linares, sí, tenía en ese entonces el avión Aeronca, que era un avión primario de aprendizaje para pilotos. Ah, era primario, era uno amarillo, me parece. Amarillo. Era primario, después tenía otro, un Stinson biplaza, que era un poquito más avanzado, después tenía como dices tú, un Stinson amarillo, que era un cuadriplaza, un Viajero, un Voyager, y además había un avión bien histórico ahí, el Fairchild, ¿ya? Un avión también que fue de los básicos en la formación de pilotos en Estados Unidos. Ajá. ¿Ya? Pero era toda una experiencia de salir a volar. Yo también salí a volar en los aviones. No era en la Aeronca, fue en otro. Entonces cuando el piloto, me acuerdo que andábamos por el sector del río Achigüeno, por ahí, ¿sí? hacía una vuelta. Me dijo, sí, es fácil, si tú tienes que sentir el avión. Me iba explicando. Ya me dice, ¿de qué va tu piloto? Y tú... Pero... Y de repente esas picadas que hacían en caídas libres, hacían un montón de piruetas. La sensación de vuelo es algo así que de una emoción que no tiene parangón. Claro, es que yo a veces he dicho, me hubiera gustado ser piloto. Esa cosa de andar arriba y mirar hacia abajo y parecemos hormigas abajo los autos. Que justamente ahí cuando uno está en vuelo aprecia toda la geometría del paisaje que está abajo, ¿no es cierto? Claro. La delineación de los potreros, las partes agrícolas, la ciudad misma con todas sus cuadraturas de manzanas y de calles. Claro, por arriba esos paseitos por la ciudad arriba Sí. es lindo. Y además que, bueno, cuando me llevaban así de paquete, nos acercamos, por ejemplo, al Cerro Quiripín, y se notaba la fuerza del viento cuando chocaba en la ladera y el avión lo iniciaba hacia arriba. Ah, ya, aquí en el cerco de Punta esa sensación. O cuando pasaba sobre un río, se sentía que el avión bajaba. Ya. Entonces, todas unas sensaciones o bien cuando se metía un poco hacia la cordillera, el piloto decía, para salir de aquí hay que hacer un escarpado, y hacía una cosa así, y uno sentía como una mancha roja, se subía la presión. Claro, es que yo recuerdo los pilotos, tenía algunos pilotos amigos ahí, entonces además yo no tenía conciencia de riesgo ni nada, andaba feliz arriba del avión y andábamos ahí, nunca se imagina que se iba a caer esa cosa, que se podría caer, no, andábamos felices arriba, no.
Sí, sí. Eran otros tiempos, ¿eh? Eran otros tiempos, justamente, y tenía mucha actividad ese aeródromo. Tenía harta actividad. Es que resulta que cuando yo llegué, el presidente era Carlos Egaña del Campo. ¿Él es el presidente? Él era el presidente de Chile. De Chile. Ya. Entonces Carlito, como, bueno, yo le digo Carlito y todos los linaneses le dicen Carlito. Ah, sí, no, yo todavía le digo presidente. Era nuestro presidente. En los fines de semana, por lo general sábado por medio o qué sé yo, llegaba aquí a Linares. Ah, venía él mismo. Venía en su avión presidencial, el Canela. ¿Ya? Ajá. Entonces, para mí era emocionante, cabrón, de 15 años, ver que el avión presidencial con sus banderitas aterrizaba ahí en el aeródromo. Ah, viene el presidente. Y él se bajaba, saludaba a carabineros, qué sé yo, mi papá que estaba ahí. Él trabajaba en la... Él era jefe de retén. De retén. Claro, entonces estaba a cargo de la seguridad, que entre comillas, porque venía un auto seguramente de su fondo y sin escolta. Claro. Es que fíjate que ahora, Luis, cuesta porque uno estamos acostumbrados en otras dimensiones, claro, otras velocidades. Además, el presidente llegaba, a lo mejor venía alguien escoltándolo así, pero de forma muy primaria. No se notaba mucho. Entonces, ese avión fue el primer, era un DC-3, ¿ya? El del presidente. De los aviones que tenía lámpara de pasajero. Entonces ese avión fue comprado por don Gabriel González Videla. Ya. Otro presidente Gabriel anterior. González Videla, en ese entonces compraron ese avión, pero era un avión, un C-47 en versión militar, que es un avión más reforzado en el piso, que sé yo, lo mandó a acomodar para avión presidencial. Lo enchularon. Lo enchularon. Entonces ese avión colocaron una numeración de 901, ¿ya? Por ejemplo, el Fuerza Aérea 1, una cosa así. 900 porque la denominación, ese número significa transporte. Ya. Entonces, ese avión, el presidente González Videla le puso Canela, ya, por el color del tapiz. El Canela, ¿no? De las butacas, qué sé yo, del interior. ¿Cuánta gente hacía ese avión? Ese avión más o menos unas 24 personas. Ah, era grandecito. Claro. Sí, era un DC-3 con bimotor, de dos motores Pratt & Whitney con 1200 caballos. Y en ese entonces el aeródromo tenía una pista de 1200 metros. Ajá. 1200 metros con 60 metros de ancho. Era grande. Era grande. O sea, hoy día se ve reducido a cualquier cosa porque Potrero, el cabezal sur va a la línea de alta tensión. Eso ya disminuye el espacio de aproximación de bajada, ¿ya? Y otra serie de cosas que ha ido reduciendo eso. Y hoy día no es nada, es un potrero nomás. Por ejemplo, venían los aviones Mentor de la Fuerza Aérea, en ese entonces, aviones primarios, y una vez yo recuerdo que despegaron 3 juntos. Ah, porque la pista era ancha. La pista era ancha, entonces aviones con alas de 12 metros, 15 metros, perfectamente caían los 3 aviones despegando. Y me acuerdo que... Y hablamos de la década del 60 por ahí. Sí, por ahí. Me acuerdo que de los primeros... Mira, te voy a contar una anécdota. Vamos. Aterrizó ahí en esa pista de 1200 metros, 60 metros de ancho, en emergencia, un avión chorro, un reactor, en ese entonces un Looking Shooting F-180C, piloteado nada menos que por Fernando Matei Auel. Ájale, ya. En emergencia. Se taparon los estanques de las alas, ya. Tuve que ir a arrojarlo en la cordillera y aterrizar de emergencia con ese avión, que por supuesto se comió toda la cancha. Ah, claro. Claro. Y se notaba la frenada que pegó al final. Pero fue suficiente como para albergarlo. Oye, le pusimos historiador ahí, pero me va a decir que tú eres profesor y me está contando historias porque esas las viviste tú, pues no es por fruto de una investigación. No, sí, están en mi, claro, que en mi archivo personal. Claro. ¿Cuántos eran los aviones entonces ahí, los que había? Bueno, van cambiando las épocas, pero claro, 4, 5. Bueno, claro, como te decía, estaba la Aeronca, estaban los dos Stinson, estaba el Fairchild, ya eran 4. Ya. Después se compró un Piper, por diversas razones los otros aviones ya dejaron de volar. El Fairchild, por fatiga material, fue sacado de vuelo.
Belaronca se vendió a otra parte y así. Estamos hablando de la década del 50, fines, donde volaban muchos, o sea, no muchos, pero 4 o 5 estaban permanentemente volando. Claro, otra cosa interesante para ese aeródromo fue que aquí había tal entusiasmo que los pilotos, como tenían amigos de la Fuerza Aérea, coroneles, qué sé yo, entonces solicitaron aprender el vuelo nocturno. Ya. Entonces esa pista se iluminó artesanalmente con chonchones. ¿En serio? ¿Con chonchones? De estos tarros de Nescafé con el pituto de cobre. Ya. Hoy no tener imágenes de eso, sino en ese tiempo entonces, no había ni cámaras. Después llegaron otros chonchones más producidos, más avanzados de la Fuerza Aérea. Ya. Entonces, a raíz del accidente del LAN 210, el que cayó allá en con el equipo de Green Cross, el Cerro Toro de las Lástimas, ya. Designó a Linares como pista alternativa. Ya. Y se iluminó esta pista. ¿Ya? Ya. Se iluminó. ¿En qué consiste? Colocar la fila de luces a lo ancho de la pista, luces amarillas, y en los cabezales, luces verdes, y en los desahogos, luces violetas. Ya. ¿Ya? Para alternativa a estos aviones DC-3. Ya. Mire qué interesante, tuvimos una pista que tenía su historia ahí. Claro, eso yo creo que fue el auge, fue la gloria del... Y después fuimos bajando hasta llegar ahora que tenemos un potrero ahí. Resulta que la historia de este aeródromo parte con la compra de este terreno por parte del alcalde Alberto Camalés Calderón, ¿no es cierto? Y bueno, alcalde hizo hartas cosas, tuvo hartos años. Compraron 30 cuadras, entonces a esa propiedad de ese Fundo Lama que estaba ahí. Fundo Lama, Aurelio Lama, que estaba al lado ahí. Exactamente, 30 cuadras que costaron 300.000 pesos. A 10.000 pesos la cuadra. Ya. Ahí está, pues, mira. Estamos mirando el... ya, justamente. Ahí estamos mirando el potrero. Y ahí está Robinson Flores, que tuvo la inquietud y el deseo de hacerlo. Claro, quedaron peleando ahí por 200 metros, que claro, era 1.000, entonces, 200, el alcalde actual empezó a decir que eran pocos metros, que quería más, que quería 1.000 y tanto, y entonces, bueno, como te explicaba, ahí hay una reducción de espacio por la línea de alta tensión, que habría que subterrarla y hacer una serie de mejoras para obtener la misma cantidad de metros que tenía antes. Bueno, Luis Maureira está contando de estas cosas que son vivencias. Mira, ahí está el Club Aéreo Linares, que, bueno, tú llegaste el año 58 ahí, donde tu papá era jefe de retén, al frente, digamos. Entonces, claro, tenías para vivir y te gustaba y terminó Yo prácticamente vivía ahí, Yo en ese tiempo estaba en el liceo, terminaba las clases y después ya tomaba 11 y me iba al aeródromo. Oye, me gustaría acotar dos cosas. A raíz de esto mismo, ¿ya? Por ejemplo, Tobalaba se hizo chico en Santiago. ¿Ya? Entonces y ya debe estar marchando la construcción del aeródromo Peldehue, que es un recinto del ejército que hicieron, se pusieron de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para hacer un aeródromo más de 1.500 metros. ¿Ya? Entonces, a raíz de esto, el alcalde de Colinas, a la cual pertenece esa parte, dijo, qué bien, nosotros tenemos un proyecto turístico que lo vamos a asociar con este aeródromo. Entonces, para mí, un aeródromo es polo de desarrollo, ¿ya? Porque todas las externalidades aparecen asociadas a esto. Y es más, aquí en Talca, se construyó con fondos del FNDR, parece que fue, no me acuerdo bien. El hangar para ¿cómo se llama? El helicóptero institucional de Carabineros, ¿ya? Se construyó un hangar de proporciones que puede albergar otras naves. Y a raíz de eso está la escuela de vuelo de Carabineros haciendo el curso de pilotos de Carabineros. La otra vez entrevistaba por aquí al presidente de algo de la Aeronáutica de Chile, me decía que aquí hay muy buenas posibilidades en fin, me da un montón de características técnicas y yo creo que habría que reflotar eso. Es que resulta que este aeródromo tiene 0 obstáculos. Buena.
Mi distinguido Lema Moreira, te voy a invitar otro día porque hablemos de aviones y de otras cosas. Hay tantas historias. Hay tantas, no sé, tiene historias. Oye, pero mira, nosotros que estamos ligados al asunto de la cultura, de la literatura, a mí me impactó saber que María Luisa Bombal, ¿no es cierto? Sí, María Luisa Bombal, famosa. Se moría de amores por Eulogio Sánchez. Eulogio Sánchez, que es el nombre original de Tobalaba, y que era piloto. ¿Ya? Entonces como que las cosas se van dando, se van entrelazando y se van cerrando círculos. Este hombre tiene muchas historias y vamos a invitar más para que nos cuentes historias. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, Raúl. Perfecto. Y que las autoridades realmente se pongan las pilas en esto y somos la única comuna que no tenemos aeródromo. Ya, vamos a conversar de eso y vamos a tener aeródromo. Esperamos. Nosotros hacemos un corte, volvemos y seguimos conversando.